Bueno, voy a abrir un melón. Un melón. O sea, ¿tú crees que cuando la gente dice que no tiene tiempo para cocinar, qué es más? ¿Vagancia o verdad? Se No, curra no tienes mucho seguro. fuera, se curra mucho dentro de casa, pero bueno, podemos hacerlo. Sí, pero ¿cuánto tiempo te parece razonable para una cena, por ejemplo? ¿Cuánto Mira, necesitas? En 30 minutos has hecho Oro molido. o guacamole. Bueno, pues oye, anímales a Euskadi con alguna recetilla. Nosotros tenemos 45 minutos por delante para que cocinen rápido y rico. ¿Qué se te ocurre? Un taco mix. Un mix de tacos. ¿Vale? Perfecto, me parece muy bien, pero... Vamos a hacer... No te hagas el Lokis. Otra vez, tío. ¿Pero qué es esto? ¿Algún outlet de alguna tienda que ha cerrado? No, esto quiere decir que va a ser rápido y además deluxe, porque tenemos emplate deluxe. Aquí lo vas a tener que poner. Vale. Estos tacos. Yo lo he visto antes, ¿eh? Te va a gustar. Venga. ¿Eh? ¿No me vas a enseñar hasta el final? No, hombre, Pues claro eso. que no. En el programa de hoy vamos a hablar de otra cosa que utiliza la gente cuando no tiene tiempo, que son las máquinas de vending. Vamos a hablar de algunas propuestas de leyes, de normas que van a sacar en los vendings y a ver qué nos parece esto de prohibir que algunos alimentos estén así detrás del cristal. Cochinita pibil, pollo pibil, pibil. ¿Qué es pibil? ¿Qué es pibil? Porque la gente lo come y no tiene ni idea. Yo no sé qué es. Si sacáramos nuestros micrófonos a la Yo no calle sé, con yo no Iñaki, ¿sabríamos qué es el pibil? Yo te aseguro que no lo sé. Pues hoy se lo vamos a explicar. Bueno, cuando no tienes tiempo, la verdad que un buen plan es ir a algún sitio donde puedas tomar un bocadito rico y rápido, como en el caso de Ichiña Taberna en Orozco, que nos van a preparar un pincho de estos... Oso, ¡Buah! ¿no? Que te deja todo loco. Kaixo. Kaixo, soy Sergi Rodríguez, estamos en el centro de Orozco y hoy vamos a conocer el Ichina Taberna. Hoy vamos a hacer un pincho de queso, de oveja. Aquí os espero, luego nos vemos. ¿Osondo? Muy bien. Bueno, como decía antes, muchas veces tenemos que comer con muy poquito tiempo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a ir a preguntar a la calle. Estas son una de las respuestas que nos han contestado en Gasteiz. Bueno, generalmente cuando tengo hambre y prisa, pues bueno, un cachito de chorizo de mala manera, y ya sabes, Un cacho de chorizo nunca puede ser de mala manera. Eso es una de las mejores maneras. Bueno, pues casi con la boca llena, vamos a decirlo. ¿Abocaos? Abocado. ¡No me digas! Abocado. Ese es el bueno, ese de la sarta directamente. Sí, de la sarta. No dejas ni, yo no dejo ni... Ya, con ese cachito de grasilla que tiene, ya sabes, de lo de antes, lo que se partía a cuchillo. En la puntita. Eso. Cuando la puntita está bueno, mojadita. no sé, no. ¡Ay, por Bueno, favor! hablando de chorizo. No, Sí. no lo estoy arreglando. Bueno, da igual. Ay, nuestro Iñaki, Bueno, vamos allá. Tacos. ¿Qué dos tipos de tacos vamos a hacer? Vamos a decir que tenemos aquí como las dos recetas centrales de lo que van a llevar los tacos y luego tenemos guarniciones como guacamole, pico de gallo, luego algunos picantes, ¿vale? Pero primero tenemos dos preparaciones. Una es el pollo pibil y luego vamos a hacer cabezada con mole. El pibil, ¿qué es lo que tiene el pibil para que sea pibil? Pues tiene un cítrico, que es un zumo de naranja, ¿vale? Es muy característico la pasta de achiote, Achiote. ¿vale? Que es un sabor terroso, un sabor que le va a dar al pollo un color rojo. Y luego salen ahí unos toques de clavo y de canela. La canela también es muy típica del pibil. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es deshuesar con piel y todo. Los vamos a embadurnar en esta mezcla. Vamos a meter todo en un vaso mezclador, triturar y meter ahí el pollo. Y ese pollo va a ir al horno, ¿vale? Por otro lado, la cabezada la vamos a embadurnar en comino y en ajo en polvo y vamos a meter junto con la pasta de mole y el agua a la olla, 40 minutos. Y luego lo que haremos es esa cabezada, deshacerla, ya sabemos que se deshace súper fácil, y le vamos a añadir parte del líquido para que no se nos quede seco. Entonces, si te parece, yo lo que voy a hacer es lo primero, la cabezada, que me va a llevar 30 minutos en la olla. Ahí, cogemos así. Una cosa súper importante si no tenéis tiempo para cocinar o queréis hacer un menú fácil y rápido es agenciarte una buena olla. Una buena olla, una buena air fryer. Yo diciendo eso, ay, ama que me queme. ¿Qué pasa? Pues 8 años luchando contra el air fryer y ahora tengo air fryer a cualquier sitio que voy y recomiendo a mis amigos air fryer. Pero eso te ha pasado con muchas cosas de tu vida, ¿eh? Sí, porque me hago el duro, pero luego me abro. Me hago el duro y me abro, luego pues ya está, no pasa nada. Pues ¿no te hace pensar la de cosas que estás diciendo que no, que te harían gozar en tu vida? ¿O no?
Puede ser. Puede ser. ¿Pero por qué te llevas todo hasta No, ese no, no lado? me he llevado a ningún lado. Hombre, pero, o sea, anda, por favor, yo a me ver, chupo a un ver. dedo, anda. Pues mira, estoy pensando mucho eso de quitarme las mugas. Este año igual voy Si te a... hago así, Es que tengo mojado. ¿y qué? Estamos en la cocina. Buah, que me ha echado. Es que no, siempre hago ese chiste. Que estoy pensando este año igual en Portaventura montarme. Puede que me muera, pero si paso el primero, me voy a estar montando todo el rato, ¿eh? Si veo que no me da el ictus, ni la taquicardia, ni nada, puede que me esté en el Dragon Khan con Bueno, Yo ya. es una experiencia que no te recomiendo. Tú Yo fui de guay, me monté en el Shambhala y es lo peor que me ha pasado en mi vida. O sea, ¿Sí? no. O sea, es que no me hace ninguna gracia y O sea- me vais a perdonar. No entiendo a la gente que disfruta con las montañas rusas. O sea, maravilloso. Me O sea, estás yo no digo- diciendo que salga del confort y tal y No, cual. eso, mira, yo no voy a volver a hacerlo. Yo sufrí como una perra en esa atracción. Luego tenía tanta adrenalina que de seguido me monté en el Dragon Khan y me pareció un paseo. El Shambhala estás solo, o sea, estás como si solo te pusieran una braga, ¿eh? O sea, vas así, ¡guau! Todo es así. O sea, aquí no hay nada. Pero tú sabes qué. Yo yo lo pasé creo- fatal. yo creo que o sea, no lo esa- entiendo, no me gusta, no me Pero va a es que gustar si lo nunca, hago- no tengo necesidad. Lo hago, igual paso otra pantalla de mi vida. O no, o te Porque vuelves yo- a la casilla de salida, te No, no, retraumatizas. Pero que yo antes me montaba en todo. No sé qué me ha pasado porque no me he montado. Porque no he tenido una experiencia mala. Tengo miedo a morir. Claro, Tengo miedo a claro. morir. ¿A ti no te da un poco de claustrofobia a las cosas? Buah, mucha. Pues eso está muy relacionado. Mucha. El otro día había un tío... ¿No tenías miedo a volar tú? No. Mira, voy a ir ahí. Vi un vídeo de una persona que decía que la aeronáutica es casi perfecta. En todos los años que lleva la aeronáutica ha habido un 0,0 no sé cuánto de fallos. Hay más de 40 millones de vuelos al año, creo. Pero estas son las típicas cosas que lees cuando algo te da miedo, ¿no? No sé, me salió. Sí, porque el ¿En algoritmo te... Me notó, ¿no? En Sí, el teléfono ya claro. me notó. Oye, ¿tú crees que el Dios. teléfono te puede controlar la sangre y las pulsaciones y la tensión? Poniendo el dedo en la cámara, que eso es mentira. ¿Quién te ha dicho eso? El teléfono, en un vídeo. Venga que salir eso. ¿Cómo? Porque yo creo que el otro día dije en casa, tengo que coger el cacharro de la tensión. Y el teléfono me oyó Sí. y entonces ahora todo el día me sale, olvídate del tensiómetro, pones tu dedo en la cámara y que con esta aplicación... No. Eso es mentira, ¿verdad? Sí. Lo que pasa es que ahora hay dispositivos inteligentes como anillos y así que te cogen el pulso y eso sí. No, esto era... Coger. Bueno, de todas maneras, Ponías el dedo en la cámara, tío. existe. Dicen ahora que existe. A ver, Y de todas como una lente siente mi piel. O sea, eso es la... No lo sé. Pero además una lente... Yo sigo alucinando yo que, me- que en la cinta yo me agarro y ahí me coge el pulso. O sea, y yo en el coche, o sea, hay unas cosas que estoy flipando últimamente. O sea, yo me he comprado un teléfono que sin saberlo tiene un lector, un tensiómetro en la lente. Y ahora, o sea, esto punto uno, que sí, me lo podían haber dicho, ¿no? Que con una app, no me la creo mucho, pero bueno. Y hay otra cosa que me sale un montón, para que quite el cable del cargador del coche, que pones una pinganita para el CarPlay y tu pantalla se hace tocable, ¿cómo es? Táctil. Táctil. Bueno, ¿por qué no me han dicho que es táctil hasta ahora? No me he comprado el cacharrito, pero creo que es otro engaño. Como en la misma semana me engañen con lo de la app y el lo del CarPlay, cuidado, ojo, ¿Qué? cuidado, no sé qué voy a hacer. Subirte al Shambhala. Alpino, me va a subir. Sí. ¿Pero para qué están intentando Te engañar? noto un poco estresado, Ander. Igual necesitas leerte este libro Cocina sin estrés. Pues es lo típico que hago yo. ¿El qué? ¿Cocinar Sí, o estar sí. sin estrés? Eso, los dos. Yo creo que te estás bastante estresado y estás con una ¿Sí? verborrea. ¡Wow! Sí, Estoy me en encanta. que no quiero que me engañen online. Vale, tranquilo. Pásate al papel, como con este libro, ¿vale? Cocina sin estrés. Ya que estamos hablando de cocinar fácil y rápido, os queremos traer este libro de la editorial Oberón. La autora es Nuria Garo, que yo la conozco de redes. ¿Cuál es su apellido completo? Nuria Garrido.
Yo la sigo desde hace un montón de tiempo y la verdad que es una gozada porque sube siempre recetas como muy fáciles, muy sencillas, o sea, no es alta gastronomía por supuesto, sino cocina de esta muy vistosa, fácil, rica, y en este libro reúne pues muchas de sus recetas. Aquí ella nos cuenta además su manera de organizarse. Antes de entrar en materia con las recetas, nos dice cómo intentar, aunque no sea nutricionista, con consejos de una amiga suya, cómo intentar balancear los menús para comer de manera equilibrada todos los grupos de alimentos. Nos da un montón de consejos, ¿vale? En cuanto a cuáles son sus imprescindibles en la cocina, etcétera. Y luego, pues, los menús y las recetas, en cada estación, nos hace un menú con su lista de la compra y luego las recetucas. Y por supuesto, como no puede ser de otra forma, pues ella también se anima en esta cocina fácil y rápida, si consigo abrir la página, con los tacos. En su caso, nos propone unos tacos de ensaladilla de huevo. Ay, qué guay. Y luego, bueno, pues eso, tenéis un montonazo de recetas súper apetecibles, como os decía, en cada estación con un menú y luego, pues, las recetillas. Yupi. Dos son dos. Bueno, Gaby, ya hemos metido la cabezada con el mole. Ahora lo que vamos a hacer es deshuesar el pollo y vamos a hacer el líquido, ¿vale? Con la pasta de achiote. Escucha, Gaby, el pibil, ¿eh? El pibil. Tú has comprado muchas cosas que has dicho cagada. Cuando abres el paquete, cagada. Ya me han timado. Me ha pasado bastantes veces. ¿Y haces devolución? Siempre que... ¿A que no? Nunca. ¿Ves? Ya. Tú eres como yo. Como yo, bueno, creo que como nosotros es la mayor parte de la población. De eso se... Yo lo que no entiendo, que esto tendrá alguna razón yo es que me compro política, es como si me compro algo de 5 euros que viene de China en un carguero, ¿cómo puede ser que no haya gastos de envío? Porque no está en China, está ahí en Madrid, en los polígonos esos que salieron en la tele, que hay un segundo China aquí. No, muchos vienen de muy lejos. Escucha, pero... O sea, tú date cuenta que yo enchufo el chirimbolito ese en el coche y como haga mi pantalla así y no se mueva, es que puedo romper la pantalla y romper el coche. O sea, es que me puede dar un ataque. Bueno, pero puedes mirar los comentarios. Ya. ¿No? Yo soy muy de leer las reviews. Lo que pasa... Yo siempre, ¿eh? Lo que pasa que a veces ya sabes que son mentira. Los comentarios. Es que hay gente que se dedica... O sea, que su profesión es poner comentarios. Que... Escucha, otra cosa. Me cae bien la Pombo. Estás en metralleta de temas, ¿eh? Me cae bien la Pombo. O sea, no le puedo seguir el ritmo. No sé, me cae muy ¿Cuál bien. de las tres Pombo? La original, o sea... Hay Lucía, María y Marta. Pues la primera. La primera es Lucía. La primera que salió, tío. La del marido majo, no. ¿Cuál? Hay un marido que es un pichante. Hay un marido que te cae muy bien, que es el marido de Lucía. El que se puso pelo. Que se ha puesto pelo, efectivamente. Eso es. Bueno, pues a María Pombo el otro día le meten cera porque le mandan algún mensajito en la alfombra de los Goya, ¿oíste eso? No. Pues le metieron cera por lo de leer y no leer. Ah, sí, pero eso hace tiempo. Pues eso es. Pues pero eso no pasó en la alfombra de los Goya. Pero en la alfombra de los Goya le preguntan por ella alguna, que se llama Victoria Vera, entonces, y dijo, esa es la que no lee, o la que lee y tal y cual. Sí. Y cogen y le paran a María Pombo por la calle y dicen, bueno, María, que han dicho esto de ti tal y cual. Y dice, a ver, me dice, si a mí me parece muy bien que lo dijo la tía, que te cagas. Y dice, si me parece muy bien que no admitan mi trabajo, como diciendo, o sea, estoy segura que cuando ella empezó en el cine o en lo que fuera o lo que haga esta señora, también habría un método de comunicación más moderno y a ella le parecería una mierda, ¿sabes? O sea, como diciendo, siempre... Pero me estás diciendo porque hubo una polémica, ¿no? En el Festival de Cine de Málaga, creo que es, ¿no? Que ¿sí? Habían invitado a muchas influencers. Y es algo que se comenta siempre, pues porque también van a los Goya, porque pues van al Festival de Cine de San Sebastián... Y les parece como poco serio que vayan influencers. Eso es, pues por ahí vaya Lola Lolita y toda esta gente que vaya a
a las galas de entregas Pues la de premios Pombo del cine, ¿no? Explicó muy bien. Vale, pero que es por esa polémica. Pues ella habló muy bien y le dijo a la Victoria Vera, pues que claro, que también que cuando ella sea mayor, habrá por ella, dijo. Yo entiendo perfectamente lo que siente Vera, porque yo igual cuando sea mayor, el medio de comunicación será otro y diría... Vamos, que la llamo vieja a la cara con mucha elegancia, ¿no? Hizo... Bueno, también te digo que... hizo, También te digo que personajes tan potentes como María Pombo no dicen las cosas, o sea, tienen esas preguntas trabajadísimas con su equipo, ¿eh? Oso Azcarra, ¿eh? No, es de Azcarra, Maitía. ¿no? Es de Azcarra. Que esa gente tiene publicistas que les entrenan para responder preguntas, entonces saben dónde están cuáles son las polémicas para contestar de manera que su imagen salga favorecida de esa pregunta. Ataque... Pero que no es Ataque, Azcarra. Es que no me escucha hoy. Hoy es el día que... Ataque educado a la frente le hizo. Educado. Sí, yo entiendo a la Que no persona. le hizo nada. Repitió lo que le había dicho su agencia Pues y muy bien hecho. la agencia. Que sí, Porque dijo, pero a que mí no me es que... parece normal que señoras de 70, 80 años tendrá. Así lo dejó. Pues que no entiendan qué es esto de las redes sociales. Y luego quitó fuerza diciendo, igual que yo no entenderé. Y entonces quedó y dije yo, joder. Dije yo, esta sabe... Yeah. Esta no ha salido de parvulitos ahora. Y luego miré. Y millones le siguen a esa. ¿A quién? ¿A María Pombo? Pues sí, Motel, pues sí. Pues bueno, pues es un mundo que estoy entrando ahora. Muy Y no, bien, bueno, pero... que no voy a entrar. Que sí. No voy a entrar. No, hoy has venido a hablar de lo que tú quieres hablar, hasta donde tú quieres hablar, y es un monólogo. O sea, no te preocupes. Pero es mal que hay otras personas que nos vienen a contar cosas muy interesantes también, Pues yo estoy contento. Muchas modernidades, como la Air Fryer, ¿eh? Sobre la Air Fryer nos pregunta Julen de Amorebieta. Dice, Kaixo Bicote, ya os he escuchado que habéis entrado en el mundo del Air Fryer, por eso quiero haceros una consulta. Tengo la sensación de que la Air Fryer no fríe, hornea, por mucho que se llame freidora de aire, y hay cosas que no quedan tan bien. Estoy en periodo de pruebas y me gustaría saber, en vuestra opinión, qué tipo de recetas no quedan bien en Air Fryer y si es mejor seguir usando los métodos tradicionales. Es que ricasco. Le hemos ido a preguntar a nuestra colaboradora Inés Basterra, que sabe mucho de qué recetas quedan bien o no quedan bien, y sobre todo en Air Fryer. No sé qué nos contesta. Hola Julen, pues la verdad que estoy de acuerdo contigo en que la palabra freidora puede llevar un poco a confusión. Efectivamente es más un horno que una freidora, pero yo creo que la palabra freidora se la ponen o se la han puesto porque puedes cocinar prácticamente lo mismo que harías frito, lo puedes hacer en la freidora de aire. La diferencia, una cocina mucho más saludable, puedes hacer unas croquetas, unas empanadillas, unas patatas fritas, sin tener que freír. Si quieres el sabor tradicional, la patata frita o la croqueta tradicional, indudablemente la tienes que hacer como siempre, como toda la vida. Así que estoy de acuerdo, la palabra freidora puede llevar un poco confusión. Espero que te haya servido la respuesta y nos vemos en la próxima. Adiós. Así es. Pero se logra mucho parecido. Está bien, a mí me ha gustado. Ahora hay que desarrollar. ¿Qué cosas crees a nosotros de mayores que nos van a sorprender del mundo? ¿Cómo crees que va a evolucionar? Cosas que nos que no logremos entender porque es demasiado moderno para nosotros. No sé, tío, yo lo de la inteligencia artificial está descontrolado. El otro día estaba con mis amigos por ahí y de repente, no sé quién, con una aplicación, estábamos una foto de cuadrilla y de repente estábamos bailando sevillanas, luego de repente nos pegábamos tartazos. O sea, te quiero decir que te sacas... Ayer estaba de sidrería yo, me saqué una foto con unos y les dije, oye, nada de ponerme haciendo el indio y subirme a redes, ¿eh? Porque claro, te ponen y te ponen, le dicen, besa al de al lado tuyo y te ponen todos ahí. O sea, te quiero decir... Y luego fíjate lo que pensé a la noche. Que para todos estos famosos que dicen que tal, que les han pillado, que ahora pueden decir que eso es inteligencia artificial. ¿No? Ya no te puedes fiar de nada. Pero el peligro de que ya no te puedas fiar de nada es que te haces crédulo de todo. Te pueden manipular muy fácil. ¿La Expósito ha estado con Mbappé en París? Sí. Sí. ¿Por qué no va a haber estado? Porque igual es inteligencia artificial. Esa es la duda que hay en la sociedad. ¿No? ¿Tú crees que es un montaje? ¿O que están juntos de Es verdad? que ya o sea, te quiero decir que en los tiempos de la Esteban llega a haber inteligencia artificial y no o el Lequio, la de viajes que hizo para los montajes. Ahora se los podría hacer desde casa.
Esa es tu conclusión de la inteligencia artificial. Me parece increíble. Es un arma de doble filo a tope cuidado. A tope cuidado. Bueno, pollito, la cabezada, 30 minutos vamos a darle, ¿vale? Desde que ha subido el botón. Y ahora vamos a empezar con los líquidos y hacer el pibil. Para ¿Crees remojar. que habría que poner leyes más estrictas en Internet respecto a la inteligencia artificial, por ejemplo, o ChatGPT o...? Yo no sé si, o sea, está controlado. Porque ya sabes que, por ejemplo, para una cosa que ocurre, está a la orden del día, es desnudar a mujeres con inteligencia artificial. O sea, tú subes una foto de una chica y dices, ¿sabes? Desnúdamela o a tal, no sé qué. Y el otro día leí que como eso ya no se puede hacer o no se debería poder hacer en las aplicaciones más famosas, lo que hacen es pedir que te pongan, o sea, un tanga de hilo súper fino, ¿sabes? En plan, que se vea nada. Y eso es una manera, eso es una forma de violencia muy heavy, ¿eh? A lo que voy es que es incontrolable. Porque lo controlan después de que ha pasado. Automáticamente. Yo creo que eso no tiene que ser tan difícil de controlar. Yo creo que hay muchos intereses para que eso no se controle. No sé, a mí no me gusta nada. O sea, al final hay un uso perverso, violento de las redes sociales en general y de la inteligencia artificial en particular, ¿sabes? Yo creo que se debería limitar mucho más, prohibir mucho más, y yo creo que dentro de unos años, cuando tengamos cuando tengamos 70, 80 años, miraremos atrás y nos echaremos las manos a la cabeza, en plan, esto, ¿cómo se pudo hacer esto? Yo creo que yo creo que va a ser el fin de puede nuestra llegar sociedad. puede llegar a pasar lo que está pasando en la cocina, que lo que está de moda es lo de antes. Yo creo que Que va a podemos generar volver mucho al miedo. Nokia al 820 y todo eso. O sea que... Ya, pero no. Bueno, hablando de prohibir o no prohibir, de en otro campo, nos pregunta Eneco de Martutene. Kaixo, mira, no sé si habéis escuchado que quieren quitar los dulces y los procesados de las máquinas de vending. En teoría, ya sabes, para que comamos mejor y todo eso. Pero, ¿qué queréis que os diga? Como me quiten las palmeras de chocolate de la máquina de la oficina, me voy a llevar un disgusto, pero un disgusto importante. ¿Qué os parece a vosotros? Eskerrik asko por hacernos reír tanto todos los días. Soy Eneco de Martutene. No sé qué decirte, es que estaba pensando que, claro, las máquinas de vending deberíamos hacer de ellas un uso súper ocasional. Pero también las máquinas de vending dan un servicio 24 horas en algunas circunstancias muy importante. Aeropuertos y demás. No, y hospitales también. Sí. Te quiero decir que Entonces, hoy en día... o colegios, o que, bueno, en empresas, Hoy en edificios. día también se están desarrollando un montón de productos de calidad para las tiendas, para las Sí, estos pero lo de que vending. pregunta Eneco es si nos parece una buena medida prohibir, porque hay una iniciativa que es que el 80% del contenido de los vending tiene que ser contenido saludable, y hago comillas porque eso habría que decidir a quién le interesa que eso sea saludable y qué alimentos pasarían la criba, y que estén a la altura de los ojos, ¿no? O sea, que no tengas el típico vending que todos hemos visto con refrescos, bollería industrial, galletas, patatas y tal, sino Yo que... solo quería decir que si ponemos productos más saludables, posiblemente el precio también sea más alto, ¿no? Entonces, ahí se va a chocar un poquito con... ¿Me entiendes? O sea, yo ya he visto vendings con manzana preparada, pero estaba la pantera rosa. Ya. O sea, te quiero decir Pues, que... ¿a ti te parece una buena medida prohibir alimentos menos saludables en las máquinas de vending? Esa es la pregunta. Por ejemplo, en hospitales sí. ¿Y O dónde sí, no? o sí. Pues es que estoy pensando también cuando uso yo las máquinas de vending, y si a las 6 de la mañana, en vez del sándwichito de jamón y queso caliente, me dan una manzana pelada, pues igual me dan mal. Bueno, ¿sabes? para eso está el otro 20%, ¿no? Bueno, pues sí. No sé, yo creo que puede haber de todo. Puede coexistir el tigretón y alimentos que sean útiles. O sea, yo es que al vending le veo la utilidad de, como las máquinas de café, o sea, le veo la utilidad de que cuando no tienes otra opción, otra alternativa, pues... Está bien. Yo he visto ensaladas preparadas y No, cosas así. las gasolineras también, por ejemplo, tienen cada vez más
Claro. Son más como un mini supermercado, ¿no? Eso es. O sea, yo creo que a mí lo que me gustaría impulsar más que prohibir es que haya diversidad de alimentos. Eso que es. no tengas 3 filas de la misma palmera. Bueno, tenemos la cabezada y tenemos ya los muslitos de pollo. El pibil va a ir al horno, ¿vale? Lo vamos a embadurnar bien y al horno. ¿Sí? Tenemos precalentado el horno, siempre precalentado, 180 grados, 2 horas en tapao. En tapao. Mira lo que hacemos, ¿eh? Ahí. ¿Vale? Y lo embadurnamos bien. Interesa tener líquido, ¿eh? ¿Por qué? Porque puede... O en 2 horas, fíjate si evapora. Así. Te recuerdos este olor, ¿eh? De mi viaje. Osondo. Pues si te parece... Si te parece, nos vamos a ir a Lichiña Taberna, en Osondo, Orozco, el mientras pincho de esto queso. va al horno, porque nos van a hacer el pincho lusuri, o lusuri, yo lo diría así, de crema de queso y dulce de manzana, precisamente, ya que hemos hablado de las manzanas del vending. ¿Sabéis qué bueno? Kaixo, soy Sergi Rodríguez, estamos en el centro de Orozco y hoy vamos a conocer Lichina Taberna. Acompañarme, que os cuento. Soy de Menorca, llevo 21 años en Orozco, vine por amor a la cocina y amor a mi pareja. Yoli y yo llevamos 21 años juntos y hacemos un tándem muy bueno. Mi pareja es muy buena relación pública y yo buen cocinero. Bueno, en la barra de Lichina encontramos entre semana pinchos clásicos, ya sea de jamón, tortillas, de chorizo, de bonito con mayonesa, sándwich. Y luego, los fines de semana, hacemos pinchos más elaborados, más modernos, con un toque de fusión. Al ser de Menorca, tenemos un pincho que es una fusión vasco-balear, que es queso idiazábal con sobrasada y miel. Es un pincho que gusta mucho por los contrastes de dulce y salado. Que eso también me recuerda un montón a las vacaciones de Menorca, ¿eh? Sobrasada con Sobrasada. queso. Uf. Bueno, pareja, vamos a empezar a elaborar el pincho. Vamos a hacer el pincho lusuri, que es un pincho de queso de oveja curado. Está madurado 5 meses y se fabrica aquí en el Gorbea. La crema de queso va a ser el relleno de la oblea de arroz y luego encima lleva el dulce de manzana y para decorar unos fideos chinos. Vamos a por el pincho. Ya hemos elaborado la oblea de arroz. El siguiente paso sería elaborar la crema de queso. Echaríamos la nata, siguiente el queso rallado, la pimienta negra, la sal y luego la gelatina. Apagaríamos el fuego y lo llevaríamos a una manga pastelera. Tiene que reposar 24 horas en la nevera para que vaya cogiendo consistencia. Cogemos y en la oblea de arroz le hacemos un agujero para poder insertar la crema de queso. Qué gustosos son los pinchos estos, como que explotan en la boca, ¿eh? A mí me A encantan. mí me gustan también. Después iría el dulce de manzana encima, que se elaboraría con manzana, membrillo y azúcar. Y para terminar lo decoraríamos con fideos chinos. Es un pincho que elaboramos al momento, gusta mucho, cuando lo sacamos se suele terminar rápido. El contraste del queso con el dulce gusta mucho. Bueno, pareja, ya tenemos nuestro pincho terminado. Aquí os esperamos todos los días en el Lichina, en Orozco. Hasta otra. Osondo, pues Quedo buena idea, diciendo ¿no? Ichiña y China. Ichina. Que ya nos Es han una zona contado. del Gorbea, Ya ¿no? nos han contado, sí, ya nos han corregido. Marca tú. Osondo, reposamos la cabezada, asamos el pollo 180 grados, 2 horas tapado y volvemos ya para montar Órale. cosas. Bueno, tenemos la cabezada reposando, el pollo reposando también. Y ahora vamos a ir un poquito con lo que le vamos a añadir.
Tenemos un poco de pico gallo para hacer. Vamos a cevichar un poco de cebolla roja con lima. Luego tenemos los jalapeños y un poco de guacamole que vamos a hacer. Esos son los picozos que traje yo, ¿no? Los picosos peligrosos. Los picositos. Ya Picosos. sabes que lo que pica al entrar, pica al salir. Sí, sí. O sea, hay que tener mucho cuidado siempre en la vida. Yo ya sabes que con el picante ando justo. Pues entonces no te picará nunca al salir. Eso es. Oso, ¿no? Pues a este lo que vamos a hacer es romperlo y exprimir lima. Lo rompemos así, lo soltamos. Así esto lo quitamos. Así. Un segundo. Muy bien, mientras vas acevichando la cebolla, vamos a jugar a, ya que estamos hablando de cosas fáciles y rápidas, Sí. a el camino más corto. Ahí va. Juego opinativo que nos propone Marcos, que dice así: queremos que nos digáis cuál es la manera más rápida y con menos complicaciones para resolver los siguientes problemas. Venga. Bañar a tu hijo sudado que no quiere ducharse. Claro, no vale amenazar, ¿no? Porque a mí eso todavía me funciona. Así. Sí. Yo ahora estoy en la amenaza. O sea, y de ahí no me sacan. Ya sé que está fatal. Un saludo a los de la disciplina positiva. Yo qué sé, tío. No, Claro, yo tengo una edad yo un estoy poco- siendo la madre que puedo ser. O sea, yo a mí este rollo de... Yo a veces lo intento, empiezo con disciplina positiva y luego me quedo solo con la parte de disciplina. Yo ya he pasado eso. Los míos han sido muy de bañarse, o sea, y de ducharse. Bueno, ya, pero ¿cómo haces cuando... Ahora, ¿Cómo con- consigues con 6 años. bañar a tu hijo sudado que no quiere ducharse? Venga, que te huele el culo. ¿Esa es la manera más rápida y con menos Sí, complicaciones? sí, eso... Esa frase la hemos pillado, la tenemos ahí y... Con mi hijo, a mí me vale a ver quién llega al último, a ver quién llega primero a algo. Entonces tiro ahí de la competitividad que tiene. Ahora está muy ahí. En plan, he llegado primero, te he ganado... Luego se te puede venir en contra, ¿eh? ¿Por qué? Porque igual dice, vamos al parque y estampa contra la farola a su hermana, cuidado. O ¿Va a sea, estampar contra la flor de su hermana? así, de hacerle así, pum, pum, pum. No, O sea, ojalá, cuidado. tío. Es legal, ¿eh? Higiene. Te vas a hacer ¿Higiene chi- qué? Como no te duches, chichares por el culo. Tú Sí, verás. ya, yo también utilizo lo de los chichares por el culo y el otro día me vino llorando porque se había acordado de lo de los chichares por el culo y me vino llorando la niña. Mamá, quítate la que no sé qué. Y yo, Pues claro, dúchate. Ya, bueno, pero la pobre le metí demasiado... Es que me metí demasiado en el papel de los chichares por el culo. Usaste el comodín mucho tiempo. Ojo, sí, no, pero le puse muchas ganas. Acordar fecha de cena con una cuadrilla que no se pone de acuerdo. Esa es tu especialidad. Sí, dictadura. Pero todo no puede ser así. ¿Verdad? Es que si no, no se hace. Pues diles que Nunca van a poder estar todos. 18 de no sé qué a las 11. Para en mí tal la sitio. manera más rápida y con menos complicaciones es decir la fecha. Que venga quien quiera. Pues lo que he dicho yo. Por eso es la manera más Eso rápida. es. Y decir dónde y todo, ponérselo como para... Sí, en plan, si no puedes... Esto pues es lo no que va. hay, ¿quién se apunta? Total. Y si no, ya haremos otra. En mi cuadrilla funciona bastante eso. Sí, porque En hacéis mucha vida. Sábado o viernes, tal. Bueno, pues si no puedes, pues ya te apuntas a la siguiente, ya está. Colocar a tus hijos y hacer un plan de pareja. Para mí la manera más rápida es llamar a mis padres o a mis suegros, la verdad. Como un familiar también. Nosotros ya semi-cangureamos, ¿eh? Semi. ¿Quién, el mayor o el pequeño? No, o sea, el mayor ya llega cuando quiere, pero para el pequeño ya... ¿Se empieza a quedar solo? No, con canguro. ¿Por qué dices semicangureamos? ¿Sabes lo que quiere decir semicangurear? Bueno, iba a venir un día el canguro y yo me puse mal y me quedé. Pues casi. Semi. Porque le llamé, pero no vino. Pero la intención era que viniera. Ya teníamos todo. Teníamos Soy también... yo, hoy está, o sea, ¿qué le pasa, tío? Tío, que esté de maravilla. Pues semi vino. Tuve semi canguro. Iba a venir, me puse malo, no vino, pero lo tuve por unos momentos. Y mis hijos querían. Tenía todo hecho. O sea, es un comodín ya creado para utilizar. Ya está, ¿eh? Lo tengo. Lo tengo. Es más, escucha. He generado una necesidad en ellos de hacer ese momento. Entonces es como que les debo que venga el canguro. Es buena. Es crearles de... El Aitá y yo nos vamos a ir a no sé dónde ir. Luego ya
si te vas, les jode. Pero como no te vas, también les jode. Entonces, ya te deben una y lo sienten así. Vale, Ander, apasionante. Siguiente. Seducir en una foto. ¿Cuál es la manera más rápida y con menos complicaciones para ti? Eso para ti. No, no tienes que contestar. Además, ha puesto Marcos, se agradecería demostración, Ander. Pero ¿cómo vas a seducir yo en una foto? Tú si tuvieras que mandar una hot pic... Sí. ¿Qué quieres? ¿Y tú? No, tendría que matarte. No te voy a seducir, No, de ¿me verdad. haces hacer a mí? ¿Me haces hacer a mí? Desde luego, seducir enseñando, no. Eso no es seducción, eso es... Pero que eso es una... es ¿Y en una foto cómo haces seducir sin enseñar? seduciendo. Ah, Pues seduciendo. con carita un poco. ¿Así carita de qué? ¿De así? ¿Y eso qué quiere decir? Que si te portas bien hoy pillas. Vale. Vale, está bien. Lo que tienes que pillar Te has es de quedado la- mal, ¿eh? ¿Que he quedado mal? Qué ¿Por poder tengo, va. ¿Que he quedado mal por Te he qué? echado mis rayos del amor ahí. Fiu, 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 de la no soy, seducción. yo no soy de fotos, soy de carne y hueso, tío. Ya, pero ahora ya sabes que ahora la gente que está soltera y así, bueno, y la que no también, pero ese es otro tema, manda fotitos. Eso no va a acabar bien. Fotitos, como se No va a mete- acabar bien porque el mondongo va a aparecer en una, al ¿El final. qué? Lo que hemos hablado más de una vez. ¿El qué? Que se mandan los pitos y todo eso. Uy, amá, no digo ese tipo de fotos. Hombre, empiezan por Eso aquí es- que si me bajo, que si me eso subo y qué número calzas al final, la de siempre. Venga, sácame de Pero- aquí, Mariloli, arranca el coche. F.P. dices, ¿no? O sea, una F.P. F punto. Sí. ¿Qué hice, tío? ¿Cuál es el camino más corto para encontrar pareja estable? No, no hay camino corto. No hay camino corto. Para mí la manera más rápida y con menos complicaciones de encontrar pareja estable es la comunicación. Tú como la Pombo, ¿no? Tienes un gabinete de prensa de estos que te dicen que tienes que decir. A mí me parece que una de las claves de tener una pareja estable es la comunicación. Saber comunicar bien tus necesidades y saber entender lo que te comunica tu pareja. Porque una cosa es lo que yo emito y otra cosa es lo que recibe la otra persona, ¿sabes? Eso es todo lo que te ha quedado de la Vale, la tele indiscreta, de la Super Pop. ¿Eh? ¿Eso es lo que te ha quedado? Pues eso... Tú, por ejemplo, serías una persona que agradecería muchísimo clases de comunicación en pareja. ¿Perdona? Sí, sí. Yo hablo más claro que clarinete. No, pero es que tú no escuchas a la necesito otra ni parte co- de la pareja. ¿Pero tú qué sabes? Pues que trabajo Pero- contigo y pero soy tu perdona, pareja. Perdona, yo soy un oidor nato. O sea, Tú lo que tienes es una poca vergüenza. pero eso os gusta. A mí no. O sea, yo te digo que para... O sea, nosotros nos llevamos bien porque yo quiero. Así de claro te lo digo. Y haces con eso lo que quieras, chaval. Te lo metes Mira, aquí Dios te dio o ese cuerpo aquí para o aguantar aquí. todo lo que dices. O sea, nos llevamos bien porque yo no Sí, me sí, porque tomo tú a pecho quieres. nada de lo que me dices. Pero llevas hoy, por ejemplo, sin escuchar nada de lo que te digo. O sea, la conversación es cuando tú dices algo, escuchas, reaccionas a lo que has recibido. ¿Sabes? Es como pasarte la pelota de la comunicación. Tú estás jugando solo con la pelota muchas veces. Es peor todavía, no me doy ni cuenta. O sea, Por eso, porque te la suda, pues es todavía, pues eso Yo no me va a la ser una disfrutar. relación. No es una, yo espero que en tu casa, porque tienes otros intereses románticos y tal, no, a Ainhoa no le hagas sufrir esto. Pero yo creo que el objetivo de una relación estable, sea de amor, de trabajo, de lo que sea, para mí el camino más corto para que sea duradera es la comunicación. espera que me va a echar limón para llorar. Ahora. Tú no te comunicas, tú esperas a contestar, tu turno de hablar. Pues si tú no sabes ni idea. ¿De qué? Igual soy una stripper y la tengo loca, mi parienta. O sea, es que ¿Ves? no tienes ni O sea- idea. No tienes ni idea cómo soy yo cuando Que me Ainhoa quito el está delantal. que Ainhoa está enamorada de ti, eso está clarísimo. Cuando me quito el delantal, ¿Ves? igual No soy escucha. pura pasión de gavilanes. O sea, es que Pues ya puede ser para pu- compensar puedo la tener comunicación. puedo tener una doble cara que os sorprendería. Sí, una herramienta bífida tienes tú. Por ejemplo, ¿te gusta mi compresor? Pues eso. Pues que cada uno entienda lo que vámonos quiera. a la callada, a darnos un paseíto, ¿eh? Porque así somos, así seremos y hasta la victoria venceremos, ¿eh? ¡Jotasu! Y ¡Venga! Venga, nos vamos a Gasteiz en la sección Así Somos, que hemos preguntado, cosa preciosa también en las parejas, ¿qué comes cuando tienes hambre y prisa? La oreja y tal. No, vamos a ver qué nos contestáis.
Ay, las prisas. Hoy salimos a la calle y de paso nos echamos unas risas para preguntaros si hay hambre y vais tarde. ¿Qué alimento es el que más os arde? Pues siempre tengo en la nevera caldo de mi madre y pues al microondas 2 minutos y ya está. Suele llevar siempre pollo y patata de base y luego un poco lo que tenga, tocino, jamón, si tiene algo que le ha sobrado de otra cosa lo echa también. Bueno, generalmente cuando tengo hambre y prisa, pues bueno, un cachito de chorizo de mala manera y ya sabes, y con ese cachito de grasilla que tiene, ya sabes, de los de antes, lo que se partía a cuchillo. En la puntita. Eso. Cuando la puntita está mojadita. Bueno, Bueno, hablando de chorizo. No, no lo estoy arreglando. Bueno, da igual. Qué guasa tiene, ¿eh? Normalmente así un trozo de pan así tostado y un trocito de pechuga de pavo, por ejemplo. De paquete ya abierto. Sí, de paquete ya abierto. Son las buenas. Sí. Lo que aguantan esas pechugas, ¿eh? Aguantan un montón. Yo una cosa que como cuando tengo poco tiempo es gazpacho de brick. ¿Así? A mí me repite. Etxean nagoenean gehien bat fruta edo, baino ¿Se fruta? sagarra o platanoa edo, baino Gasteizen ez dugu hainbeste fruta erosten ze bueno, gehiago gustatzego erostea orduan dagoena, adibidez, hozgailuan dagoena hori petxuga de pavo edo olako zerbait Irekita, bada, ezta? bai. Olako zerbait ogiarekin taia. Yo almendras sin sal, plátano y un vaso de leche. Me gusta. Esa combinación. Que bueno, que si lo triturara sería un smoothie eso, ¿no? A fruta, no. Anda. Casi nunca. Pues suelo echar mano a aceitunas o a mejillones en escabeche. Y ya si tengo un paquete de patatas abierto y esa mezcla, Qué bueno. hay que probarla. Súper madrileña esa mezcla. A lo que hay en la encimera. ¿Que en tu caso qué suele ser? Normalmente nueces o un plátano o pan. Cuando tenemos hambre y prisa, ¿a qué solemos echar mano? Chocolate 100%. 100%. Y luego ya encima de Moscotis la regla es como vas directo a abrir el cajón y lo que pilles. Es el armario de la regla. Sí, totalmente. Ay, qué susto me ha dado. Jessie, ¿qué sueles comer cuando tienes hambre y prisa? Un bocamón de jadillo. ¿Un? Bocamón de jadillo. Al revés. Bocata de jamón. Bocadillo de jamón. Exacto. Es que lo has dicho al revés. Sí, es una coña que tengo yo. Ya me Ah, sale vale. natural. A ver, ahí va, bocadillo de jamón. Se ha quedado con Iñaki y lo ha dejado planchado. Curtidos. Es que o las ya te como y cosas así rápidas. Porque si no, claro, lo metes en el microondas 3 minutos y te largas. Y si eso te lo vas comiendo por la calle, es un poco psicópata, pero bueno. Lo echas y con un papel albal lo envuelves y eso se hace solo. Como conclusión diremos que las prisas no son buenas, pero que en esto del picar, a prisa, lo que más resuena es embutido y pan. ¡Hala! Que lleguéis a tiempo. Pim pam. Bocatón de jamillo. ¿Qué? Qué buena. Bocadillo de jamón. Bocamón de jadillo. Qué buena, tío. Iñaki no lo ha pillado con lo rápido que es. Y yo me he quedado un poco también loca, ¿eh? Me he quedado ahí No, de ya te pasta de como- boniato. ¿Cómo ha dicho? Ya te como y eso no, de psicópata no. Bueno, desmenuzando la carne, Gaby. Fíjate, ¿eh? Mantequilla pura. A esta lo que le añadimos es la salsa de mole. Y vamos por el pibil. Fijaros, ¿eh? Al pico de gallo le he añadido el cilantro. Ya lo tengo. Tengo la cebolla también con el limón, ¿vale? Acevichando. Y lo que vamos a sacar ahora es el pollo y lo vamos a desmechar como esta carne. Fíjate aquí, jugosita, para meter en las tortitas. Las tortillas. Nos quedaría el guacamole y el pollo que lo tengo aquí. Yo. Y vamos a hacer lo mismo. Bueno, pues mientras vas desmenuzando la carne del pollo y su pibil, os he traído un extracto de una entrevista Sí. de Capel, que es pues eso, un crítico gastronómico de toda la vida, Sí. y lo que cuenta. Es escuchar. Se están construyendo casas que no tienen cocina ya. Ya hay urbanizaciones, pero ahora mismo en España, que las casas tienen un microondas para recalentar y un pequeño lavavajillas a veces, pero no, y un lavadero, pero no tienen cocinas. No tienes más que fijarte en los supermercados. Lo que está sucediendo, los platos preparados que luego se consumen en la gran superficie. Eso se llama los mercarrestaurantes. Y veo comer a cada vez más gente. Tortillas, ensaladillas, y que no están mal. No. Y hay mucha gente que lo de cocinar cocinar es muy divertido, pero el mundo en el que vamos ya no tiene tiempo para cocinar
Y sobre todo luego hay que limpiar. Porque lavar los cacharros, que es incomodísimo. En las casas particulares no habrá cocina. En las casas particulares no habrá cocina. ¿Qué pensamos? Yo desgraciadamente creo que no en todas, pero que esa va a ser la tendencia, ¿eh? No dejará de haber cocina. Habrá una cocina como en las casas super guays como hay ahora el Choco del Café, ¿sabes? Pues habrá como un office. Yo creo que la cocina va a estar... Un office de 2 fueguitos. Sí. Lo que había en los apartamentos antiguamente, ¿No de crees la que- nieve, que llegabas en la nieve y era la que autocaravana del amor. Sí, o Pues sea, pero eso. no piensas que igual, o sea, aparte de lo que dices que estoy de acuerdo, igual la cocina se ve relegada a un puesto como, o a un contexto como de... De segundo. No, de cocinar para algo, ¿no? Para celebrar algo. O sea, como Sí, pero hacer es que me como hace esa mucha cocina del gracia fin de porque- semana y tal, pero la cocina del día a día se está perdiendo heavy. Nos guste o no nos guste. O sea, solo hay que ir, como decía Capel, a cualquier supermercado, gran cadena de supermercados, la sección de quinta gama de Pero de no platos nos estamos preparados, pisando de un poco- congelados, de... Pisando la manguera, ¿no? Queremos ser kilómetro cero, ecológicos. Queremos ser todo. Y todo Sí, pero no se kilómetro cero ecológico no está reñido con una quinta gama, ¿eh? puede. Bueno. ¿Por qué va a estar sí, porque reñida? Pero no, tú porque sabes una más de quinta- industria sí, porque alimentaria. Yo curro en industria alimentaria. Pero me refiero a una que- quinta gama también tiene un precio muy limitado. Un precio Pero es muy que a limitado veces- porque es algo que es a diario. Pero es que a veces, o sea, si tú piensas en lo que soporta, por ejemplo, los sitios de menú del día, Sí. la comida de la gente, ¿no? De las empresas. Las propias empresas que suelen contratar a veces catering, que tienes Sí. ahí como cada vez más, ¿no? Mm. Luego, llegas a casa tal no sé qué, te haces algo que lo calientas y listo. O lo tienes súper preparado. Lo que te decía antes, yo, por ejemplo, una cena rápida y tal es abrir siempre tengo brick de gazpacho en casa y a los niños les pongo muchas veces un vasito con gazpacho, que sé que ahí van verduras y hortalizas, y igual cuezo un huevo o tengo huevos cocidos en el frigo o los compro cocidos alguna vez. Pasa que me da un poco de cosa, pero bueno, se puede. O sea, realmente hay que cocinado yo. Ya. Lo que dice Capel. No Ahí sé, vamos. o sea... Bueno, Gaby, vamos a venir con el guacamole hecho, un poco todo recogido. Tenemos que ver qué plato tenemos para emplatar y montando Taco Mix guay. Venga, Pero es en plato deluxe. Yo te voy a decir solo que no pesa. No pesa nada. pita para dejar en el aire. Bueno, vamos allá. Habaneros, jalapeños, tenemos aquí de todo. Modelos, ¿qué podemos hacer? Lo tienes todo. No lo tienes todo, Ander. No lo tienes todo, no lo tienes todo. Me falta el plato misterioso. Te falta el plato misterioso. El plato Te falta misterioso. el emplate deluxe que te hemos traído hoy para este mix de tacos que estás preparando. ¿Estás preparado? Sí. ¿Está la audiencia preparada? Sí. ¡Sí! ¡Tadán! Pues me alegro, porque cuando hay tacos siempre se me caen por ahí. Siempre se me caen por ahí. Fíjate, podemos hacer este así, ¿no? Ahí. Y a este le añadimos pico de gallo, venga, pico de gallo. Qué bueneza. Pico de Más gallo. maravillosa. Pico de gallo aquí. Y esto. Y acá, pica, ¿eh? Trae. Vamos poniendo aquí. Creo que sí, ¿no? Trae acá. Relaos, ¿o Another no? one. Pues muy bien, Ander. Bien rico. Voy a quitarlos, ¿Eh? Que se me hacen demasiado. Unos tacos bien chingones. Pues no. Vamos a echar otros. Así. Ahora con el pibil. Venga, pibil. Vamos allá. ¿Sí? Al pibil. Así. Un poquito de guacamole. Mira, qué jugosidad que se te está ahí goteando. y todo. Claro, es gustoso. Gustoso. Un poquito de cebollita cevichada. Ahí está. Another. Bueno. Gotear va a gotear, porque Claro. está el vicio roay. Bueno, ya Fleisman ya nos explicó cómo había que comer los tacos, que era así y echando para atrás y la corbata para un lado. Sí, algo dijo en mi tripa, ya me acuerdo. Pues Ander, te voy a dejar haciendo tacos. Oso, Y nos no. despedimos ya de toda esta gente maravillosa que nos ha acompañado en este programón de jueves. Mañana volvemos a la misma hora. Ahora os dejamos con el Teleberry. Gracias por estar ahí. Esperamos que os haya gustado y que esto... Y unas chelitas ahora, venga, que salgan los mariachis. Venga. ¿Te imaginas ahora trompeta? Buah, me encantaría. Hasta mañana, mariachis. Pam, 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 Cuídate. pam, pam, pam.